¿Es una broma? La pregunta flotaba en el aire fresco de otoño, aguda y condescendiente. Bryce, el cadete, con su uniforme impecablemente planchado y la mueca de desprecio que parecía permanente en su rostro, sostenía con firmeza la pistola de entrenamiento. Su negro e inflexible cañón presionaba con fuerza la fina piel arrugada de la sien de Gordon Whittaker. Gordon, con sus 87 años, ni se inmutó. Permaneció sentado en el banco del parque, con las manos apoyadas en las rodillas y la mirada fija en algún punto lejano más allá del césped impecable de la plaza del pueblo. Su calma era un oasis en medio de la agresividad adolescente. Otro cadete, un muchacho larguirucho llamado Peterson, cambió el peso de un pie al otro. «Déjalo ya, viejo. Solo muestra algo de respeto y nos iremos». Su voz intentaba sonar autoritaria, pero temblaba. La de Bryce era firme. Le dije, «¿Eres sordo o simplemente estúpido?». Presionó la pistola con más fuerza contra el cráneo de Gordon. «Soy un oficial cadete de la Academia Militar West March. Te pondrás de pie cuando te hable». Los ojos de Gordon, del color de un cielo desvanecido, se apartaron lentamente del horizonte y se posaron en Bryce. No reflejaban ira ni miedo, simplemente observaban y en su profundidad, algo antiguo y peligroso se agitaba. El enfrentamiento no había comenzado con un arma, había comenzado con un termo. A Gordon Whittaker le gustaba tomar su café en el parque todos los martes por la mañana. Se sentaba en el mismo banco frente a los terrenos de la Academia West March y observaba a los cadetes practicar en los campos de desfile a lo lejos. Le recordaba una época en la que tenía la espalda más recta y las piernas más fuertes. Se estaba sirviendo una taza de café negro humeante cuando se acercaron. 4 de ellos caminaban con la arrogancia propia de jóvenes, que creían que el uniforme que vestían los hacía invencibles. Los guiaba Bryce. Era alto, con una mandíbula que parecía esculpida en granito y unos ojos que reflejaban una crueldad casual. Vieron a Gordon, un anciano de aspecto frágil, con una chaqueta roja desgastada, y lo marcaron como blanco de su diversión matutina. «Miren esta reliquia», había dicho Bryce, con una voz lo suficientemente alta para que todo el parque lo oyera. «Seguro que se cree que sigue luchando contra el Kaiser», dijeron los demás entre risitas. Gordon los ignoró y dio un sorbo lento a su café. Su silencio era un lienzo en el que proyectaban sus propias inseguridades. Confundían su quietud con debilidad, su silencio con miedo. «¿Qué es eso en tu chaqueta, papá?», preguntó uno, señalando con un dedo manicurado la solapa de Gordon. Allí prendido había un pequeño emblema de metal deslustrado. Un águila, un globo terráqueo y un ancla. El tiempo lo había desgastado, los detalles se habían difuminado y el plateado se había desintegrado hasta dejarlo de un color peltre opaco. «Seguro que lo sacaron de una caja de cereales», se burló Bryce. Se acercó, invadiendo el espacio de Gordon. «Tipos como tú abundan. Llevas una baratija de excedente militar y esperas que te demos las gracias por tu servicio». Gordon volvió a enroscar lentamente la tapa de su termo. Lo colocó con cuidado a su lado en el banco. No los miró, pero su voz, aunque baja, se impuso a sus risas. «¡Circulen, muchachos!». La simple orden, dada sin vehemencia, solo enfureció a Bryce. ¿Quién era ese viejo para decirles qué hacer? A ellos, los futuros líderes de la mayor fuerza de combate del mundo. «¿O qué, abuelo?», espetó Bryce. «Nos vas a aburrir hasta la muerte con una historia de lo duras que eran las cosas en tu época». Extendió la mano y empujó a Gordon por el hombro. No fue un empujón fuerte, pero sí una falta de respeto. Cruzó la línea. Gordon no se tambaleó. Pareció absorber el impacto. Su cuerpo fibroso era tan firme como un viejo roble. Se puso de pie lentamente. Era más bajo que Bryce y pesaba 45 kilos menos. Sin embargo, por primera vez, los demás cadetes sintieron un atisbo de incertidumbre. Había algo en la postura del anciano, una quietud contenida que resultaba más intimidante que cualquier grito. «No se lo repetiré», dijo Gordon, con voz aún baja y tranquila.
Fue entonces cuando la arrogancia de Bryce se transformó en algo aún más repugnante. Su rostro enrojeció de rabia. Ser desafiado, aunque fuera discretamente, por ese don nadie, esa reliquia, frente a sus compañeros, era un insulto que no podía soportar. No me lo volverás a decir. La risa de Bryce fue cortante y carente de humor. No estás en posición de decirme nada. Desenfundó la pistola de entrenamiento azul y naranja de su cadera, un arma reglamentaria para sus ejercicios de campo. Los demás cadetes retrocedieron nerviosos. Esto ya no era una simple novatada a un anciano. Bryce, quizá deberíamos irnos, dijo Peterson en un susurro nervioso. Cállate, Peterson, espetó Bryce, clavando la mirada en Gordon. Ese viejo fósil necesita aprender a respetar a sus superiores. Dio un paso al frente y le apuntó con la pistola de entrenamiento a la cabeza a Gordon. Fue entonces cuando el mundo en el parque pareció detenerse. Una mujer que paseaba a su perro se quedó paralizada, llevándose la mano a la boca. Un hombre que leía un periódico lo bajó, con los ojos muy abiertos, pero nadie se movió. Nadie intervino. Eran meros espectadores de un drama que no comprendían. Bryce se inclinó hacia él, con voz susurrante y venenosa. Ahora me vas a pedir disculpas por tu falta de respeto. Te vas a poner firme y te vas a dirigir a mí como señor. ¿Entendido? La expresión de Gordon no cambió, pero en su mente el presente se desvaneció, reemplazado por un destello abrasador del pasado. La fría sensación del plástico de la pistola de entrenamiento contra su sien le resultaba extraña. La de verdad, una M1911, era pesada, sólida, un peso reconfortante en la mano de un joven. El aire fresco otoñal del parque fue reemplazado por el hedor denso y húmedo de una jungla al otro lado del mundo. Un olor a barro, putrefacción y sangre. El rostro arrogante del cadete se transformó en los ojos aterrorizados de un soldado enemigo. Un muchacho no mayor que Bryce, con las manos alzadas en señal de rendición sobre una trinchera fangosa y empapada de sangre. Gordon no estaba allí en ese recuerdo como víctima. Estaba allí como la tormenta. Estaba allí como quien mantuvo la posición. El recuerdo se agudizó, concentrándose en un solo objeto. Una mano, la de su capitán, presionando un pequeño globo terráqueo con un águila deslustrada y un alfiler de ancla contra su palma. El prendedor aún estaba tibio del bolsillo del capitán. Se sentía increíblemente pesado. «Te darán el oficial después, sargento», dijo el capitán con voz ronca, agotada y afligida. «Pero este era de mi padre. Lo llevó en Egoíma. Honra su memoria llevándolo ahora». El recuerdo se desvaneció tan rápido como había llegado, dejando solo un eco de profunda tristeza y un sentido del deber inquebrantable. Volvió a sentarse en el banco del parque, con la pistola de entrenamiento aún apuntándole a la cabeza. El chico seguía hablando. «¡Mírala!», se burló Bryce, haciendo girar la vieja mira con la mano libre. «Seguro que ni siquiera sabe lo que significa». Al otro lado de la calle, Frank Jensen, un coronel retirado del ejército con una camisa polo descolorida, iba a comprar el periódico matutino. Había visto a los cadetes pavonearse hacia el anciano y no le había dado importancia. Son cosas de chicos, llenos de energía y rebeldía. Había visto a miles como ellos, pero cuando sacaron la pistola se le heló la sangre. No estaba lo suficientemente cerca para oír lo que decían, pero pudo ver la rígida arrogancia del cadete al mando. Y pudo ver al anciano. Frank contuvo el aliento. Conocía esa mirada. La había visto en los ojos de hombres en Bagdad, en las montañas de Afganistán y en el espejo tras su tercer despliegue. Era la inquietante calma de un hombre que había atravesado el infierno y lo había encontrado insuficiente. Era la mirada de un hombre que había hecho las paces con la violencia hacía mucho tiempo y que ahora, con gran reticencia, volvía a abrirle la puerta. Y Frank lo supo con una certeza que le heló la sangre. Que si alguien no intervenía en los próximos 30 segundos, esos 4 cadetes iban a recibir una lección que los marcaría de por vida. El anciano no corría peligro. Ellos sí. La mano de Frank, temblando por una mezcla de rabia y adrenalina, buscó a tientas su teléfono. No llamó al 911,
La policía local no entendería la situación. Verían una pistola de entrenamiento y a un anciano confundido. Se equivocarían. Recorrió su lista de contactos, pulsando la pantalla con el pulgar. Sabía exactamente a quién llamar. El teléfono sonó 2 veces antes de que alguien contestara con un seco. McRaven. Marcus. Soy Frank Jensen, dijo Frank con voz cortante y urgente, sin apartar la vista de la escena al otro lado de la calle. Estoy en la plaza del pueblo. 4 de sus cadetes están agrediendo a un anciano. Uno de ellos le apunta con un arma a la cabeza. Hubo una pausa al otro lado de la línea, y luego la voz del general, dura como el pedernal. ¿Estás seguro de que son mías? Estoy mirando sus insignias ahora mismo, Marcus. Son tuyas, dijo Frank. Y tienes que venir aquí. No tus policías militares. Tú, el viejo. No tiene miedo. Está a punto de resolver este problema él solo si no te das prisa. Y no creo que quieras ver cómo lo resuelve. Describe al hombre, ordenó Frank McRaven, anciano, quizá cerca de los 90. Con una chaqueta roja descolorida y delgada, y un pin en la solapa, un águila antigua, un globo terráqueo y un ancla. El silencio al otro lado de la línea se volvió de repente profundo. Frank casi podía oír cómo le daban vueltas los engranajes a la cabeza del general. «Frank». La voz de McRaven sonaba distinta ahora, tensa por algo que parecía presagio de pavor. «Describe el alfiler». «Exactamente. Es viejo», dijo Frank, entrecerrando los ojos. «Deslustrado, gastado, casi liso. Parece que ha sobrevivido a 1 o 2 guerras. Contuvo la respiración. Entonces quédate ahí, Frank. No dejes que se vaya. Voy para allá». La llamada se cortó. Frank Jensen bajó el teléfono. Con un nudo de anticipación en el estómago, presintió que aquella mañana de martes se convertiría en una experiencia muy interesante. Dentro del señorial despacho con paneles de roble del alcalde de West March, el general Marcus McRaven permanecía erguido, con el teléfono aún pegado a la oreja mucho después de que la línea se hubiera cortado. Lo devolvió a su soporte con un movimiento deliberado y controlado, que delataba la tormenta que rugía en su interior. Deslucido, desgastado, un viejo marine, su mente trabajaba a toda velocidad, conectando puntos que habían estado dispersos durante décadas. «¡Capitán!», le ladró al ayudante que estaba junto a la puerta. «Señor, tráigame los archivos de autorización de nivel 9. Quiero el expediente de la operación Anochecer, no el resumen desclasificado, los registros originales sellados de SIMPAC». Los ojos del capitán se abrieron de par en par. «Señor, ese expediente está bajo triple secreto. Requiere autorización presidencial. ¿Acaso tartamudeé, capitán?». La voz de McRaven era un gruñido grave que no admitía réplica. El ayudante palideció, asintió y prácticamente salió corriendo de la habitación. McRaven se volvió hacia su terminal segura, sus dedos volando sobre el teclado. Introdujo una serie de códigos alfanuméricos que le dieron acceso a los archivos digitales más recónditos del ejército. Tecleó una serie de palabras clave: Nightfall, Ghost Platoon, Soul Survivor. Apareció un único archivo en la pantalla, con el 90% de su contenido censurado, pero en la parte superior había una fotografía granulada en blanco y negro, tomada hacía más de 50 años. La foto mostraba a un joven sargento de la Infantería de Marina, con el rostro manchado de suciedad y agotamiento, y los ojos ardiendo con una intensidad que desafiaba la nitidez de la imagen. Debajo de la foto figuraba un nombre: Whittaker Gordon. Y debajo, una designación que se había convertido en leyenda en los rincones más oscuros de la historia militar. Indicativo fantasma. McRaven sintió un escalofrío de pavor recorrerle el cuerpo. No podía ser. Él no. Aquí no. Tomó el teléfono de su escritorio, el que tenía línea directa con sus superiores. «Coronel Davis, Mayor Thorne, reúnan a todo el personal de mando en la escalinata principal. Uniformes de gala,
Hace 5 minutos, ordenó. Envíen los vehículos de mando. Código 1. Escolta a la plaza del pueblo. ¡En marcha! Colgó el teléfono de golpe y se dirigió a grandes zancadas hacia la puerta, agarrando su gorra de visera. La institución que dirigía, el mismísimo fundamento del honor y la disciplina, acababa de cometer un sacrilegio y él tendría que ser quien lo expiara. De vuelta en el parque, Bryce estaba embriagado de poder. El persistente silencio de Gordon era una provocación intolerable. Era como gritarle a una montaña. La falta de respuesta lo enfurecía más que cualquier discusión. «¿Qué pasa, viejo? ¿Te acobardaste?», se burló Bryce, apretando la pistola con más fuerza. Los demás cadetes se movieron nerviosos. La broma, si es que alguna vez lo fue, ya no tenía gracia. Esto era otra cosa, algo feo y fuera de control. «Soy un futuro oficial de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos», declaró Bryce, hinchando el pecho. «Represento la autoridad de esta nación. Usted es un anciano insignificante que me está obstruyendo. Podría hacer que lo arrestaran. Podría mandarte a una evaluación psiquiátrica. Necesitas aprender cuál es tu lugar». Fue el último e imperdonable abuso de poder. Había invertido por completo los roles de héroe y villano, de fuerza y debilidad. Veía el uniforme en su propio cuerpo, pero era ciego a las décadas de honor personificadas en el hombre sereno que tenía delante. Gordon se limitó a observarlo. Sus ojos azules, descoloridos, reflejaban un universo de experiencias que Bryce no alcanzaba a comprender. Entonces se oyó el sonido. Empezó como el lejano clamor de una ballena, acercándose rápidamente. No era el familiar pitido de un coche patrulla ni el bramido de un camión de bomberos. Era una sirena penetrante de varios tonos, del tipo que se usa para escoltas militares y gubernamentales de alto nivel. La multitud en el parque murmuró, girando la cabeza hacia el sonido. 3 relucientes todoterrenos negros, escoltados por 2 patrullas de la policía militar con las luces intermitentes encendidas, bajaron a toda velocidad por la calle principal y frenaron en seco al borde de la plaza. No aparcaron con cuidado. Se detuvieron en ángulos pronunciados, bloqueando la calle, y sus puertas se abrieron de golpe antes incluso de que dejaran de balancearse. Del vehículo líder descendió el general Marcus McRaven. Era la viva imagen de la autoridad. Su uniforme de gala impecablemente planchado. Su pecho un bloque sólido de cintas de colores. Su rostro una máscara de furia gélida. Le seguía todo su estado mayor. Una docena de coroneles y mayores. Hombres acostumbrados a dar órdenes, no a recibirlas, todos moviéndose con un propósito sincronizado y aterrador. Los 4 cadetes se quedaron paralizados. Sintieron un escalofrío recorrerles las venas. Reconocieron al instante la peculiaridad del Dant. A Bryce se le desencajó la mandíbula y la pistola de entrenamiento que sostenía en las manos le pareció de plomo. Su rostro, que momentos antes irradiaba arrogancia, ahora estaba pálido como la ceniza. Las botas del general McRaven crujieron sobre la hierba mientras avanzaba a grandes zancadas. No miró a los cadetes. Ni siquiera saludó a la multitud. Sus ojos, ardiendo con una mirada fría e intensa, estaban fijos en un solo hombre, Gordon Whittaker. Su personal se desplegó tras él, formando un semicírculo silencioso e intimidante que separaba la confrontación del resto del mundo. McRaven se detuvo a 1 metro exacto frente a Gordon. Ni siquiera miró a Bryce ni la pistola que aún apuntaba temblorosa a la cabeza de Gordon. Simplemente se quedó allí un instante, su presencia eclipsando por completo el ambiente del parque. Luego, con un chasquido de talones sobre la hierba seca que sonó como un disparo, adoptó el saludo militar más rígido de su larga y laureada carrera. Sargento Mayor Whittaker McRaven resonó, clara y potente, haciendo eco en la silenciosa plaza. General McRaven, comandante de West March. Es un honor, señor. Las palabras impactaron en el aire con la fuerza de un golpe físico. Señor. El plebeyo había llamado señor al anciano. Bryce se quedó atónito, como si le hubiera caído un rayo.
El título en sí mismo fue una sorpresa. Sargento mayor, el rango más alto y respetado entre los suboficiales, toda una leyenda. Pero McRaven no había terminado. Permaneció allí, con la mano extendida en el saludo perfecto, y volvió a hablar, recitando una letanía de valor como si leyera un texto sagrado que había memorizado hacía mucho tiempo. Gordon Ghost Whittaker, marín retirado del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, comenzó, con una voz que resonaba con una reverencia que asombró a los presentes. Condecorado con la Cruz de la Armada. Hizo 2 pausas. La Estrella de Plata. Otra pausa. 3 veces. 16 corazones púrpura. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Frank Jensen, al otro lado de la calle, bajó el teléfono y dejó que una lenta y sombría sonrisa se dibujara en su rostro. Fue el único superviviente del asedio del pelotón fantasma de Anlock, tras defender el perímetro norte contra 3 oleadas de asalto enemigo. Continuó McRaven, con la mirada fija en Gordon. Él es el hombre que defendió solo la colina 742, durante 3 días y 3 noches, con una ametralladora capturada y 7 balas en su arma reglamentaria, hasta que llegaron los refuerzos. McRaven finalmente bajó el saludo, pero su postura seguía siendo de profundo respeto. Sargento mayor, sus informes posteriores a la acción son lectura obligatoria para todo aspirante a oficial que ingresa a mi academia. No eres una reliquia, eres el modelo a seguir. La reivindicación pública fue absoluta. La leyenda había quedado al descubierto ante todos. El anciano silencioso de la chaqueta gastada resultó ser un gigante, un pilar de la misma institución que estos chicos afirmaban representar. Bryce, finalmente, bajó torpemente la pistola de entrenamiento. Se le escapó de los dedos entumecidos y cayó con un ruido sordo sobre el pavimento. Solo entonces el general McRaven dirigió la mirada a los 4 cadetes. La calidez y la reverencia de su expresión se desvanecieron, reemplazadas por una frialdad glacial más aterradora que cualquier grito. Su voz bajó a un susurro letal, aún más amenazador que su anterior estruendo. «Tú», dijo, clavando en Bryce una mirada de puro desprecio. «Cadete, ¿cuál es tu nombre?» «Bryce Thompson, señor», tartamudeó, temblando. «Cadete Thompson», dijo McRaven, con voz gélida. «Le apuntaste con un arma a la cabeza de una leyenda viviente. Te subiste a hombros de gigantes como él para verte mejor reflejado. Has deshonrado ese uniforme, has deshonrado esta academia, y has deshonrado al Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, cuyo honor este hombre defendió con su propia sangre». Se volvió hacia su ayudante. «Capitán, llévelos. Quedan expulsados de la Academia West March. Con efecto inmediato serán procesados y escoltados fuera de esta base en el plazo de 1 hora. Sus carreras militares terminaron antes de empezar. Asegúrense de que sus expedientes reflejen una conducta impropia en los términos más severos posibles». Los cadetes, pálidos y temblando, parecían como si su mundo se hubiera derrumbado. No opusieron protesta alguna cuando 2 comandantes de semblante adusto se adelantaron para escoltarlos. McRaven se volvió hacia Gordon, su expresión suavizándose de nuevo en una de profunda disculpa. «Sargento Mayor Whittaker, en nombre de West March y de todas las Fuerzas Armadas, le pido disculpas profunda y sinceramente por la deshonra que se le ha mostrado hoy». Gordon Whittaker finalmente apartó la vista del horizonte y se encontró con la mirada del general. Asintió levemente, casi imperceptiblemente, pasirije. Luego observó cómo se retiraban los 4 cadetes deshonrados. «Son solo muchachos, general», dijo con voz suave, pero cargada de la autoridad de toda una vida, rebosante de orgullo sin haber vivido una guerra que lo demostrara. «Deben aprender que el uniforme no hace al hombre. El hombre debe ser digno del uniforme». No era una excusa para su comportamiento, sino un diagnóstico, una reflexión ofrecida con elegancia en lugar de ira. Gordon se llevó la mano a la solapa, rozando suavemente con el pulgar la superficie desgastada del águila,
el globo terráqueo y el ancla. Por un instante, el parque, el general y la multitud se desvanecieron. Volvió a tener 20 años, tendido en una camilla. El mundo era un borrón de dolor y un verde fangoso. Un rostro se inclinó sobre él. Su capitán, un hombre al que veneraba, su propio rostro, una máscara de duelo por los hombres que habían perdido. El capitán presionó el pequeño alfiler contra la palma de Gordon, cerrando sus dedos ensangrentados a su alrededor. «La oficial llegará después, sargento», dijo el capitán con voz ronca, cargada de emoción. «Pero esta era de mi padre. La llevó en Ewima. Le honran llevándola ahora». El prendedor no era solo metal, era un eslabón en una cadena de honor. Un legado de sacrificio transmitido de generación en generación. Un legado que estos chicos casi pisotearon. Las consecuencias en la Academia West March fueron rápidas y contundentes. El general McRaven cumplió su palabra. En una semana, se añadió un nuevo curso obligatorio al plan de estudios para todos los cadetes de primer año. Se llamaba El legado de los fundamentos del honor de los suboficiales. Y la primera lección consistía en un estudio de caso detallado de 3 horas sobre el historial de servicio del sargento mayor Gordon Ghost Whittaker. La academia también publicó una disculpa pública formal en el periódico local, reconociendo la profunda falta de liderazgo y carácter demostrada por los ex cadetes y reafirmando su compromiso con los valores del sargento mayor. Whittaker personificó el papel. Pero el verdadero epílogo de la historia tuvo lugar un mes después, no en un aula ni en un campo de desfile, sino en el pasillo aséptico, iluminado con luces fluorescentes, de un supermercado local. Bryce Thompson, despojado de su uniforme, se dedicaba ahora a reponer estantes, con movimientos mecánicos y la mirada baja. Llevaba un delantal rojo manchado y una placa con su nombre. Estaba reponiendo la sopa enlatada cuando oyó una voz suave a su lado. «La sopa de pollo con fideos está mejor que la de tomate». Bryce se quedó paralizado. Levantó la vista lentamente y vio a Gordon Whittaker de pie junto a él, con una cesta de la compra. El anciano no sonreía, pero en sus ojos no había malicia. No había rastro de «te lo dije». No había rastro de ira. Solo una paz silenciosa e inquietante. El primer instinto de Bryce fue huir, desaparecer entre los estantes de pasta y encurtidos. Sintió un intenso rubor de vergüenza subirle por el cuello, tan fuerte que casi lo mareó. No podía hablar. Se quedó mirando, esperando la condena que sabía que merecía. Gordon tomó una lata de sopa de pollo con fideos y la puso en su cesta. Miró directamente a Bryce, no como un héroe a un deshonrado, sino simplemente como un hombre a otro. «Es una carga pesada, hijo», dijo Gordon en voz baja. «Ese orgullo tuyo puede ser una herramienta poderosa o un veneno. La lección más difícil que aprendemos es la diferencia». Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran en el silencioso pasillo. «No dejes que este sea el final de tu historia. Que sea el comienzo de una mejor». Asintió brevemente con la cabeza, se giró y siguió comprando, sus pasos resonando suavemente sobre el suelo de linóleo. Bryce se quedó solo en el pasillo, rodeado de latas de sopa. Por primera vez desde su infancia sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Fue en ese momento de silenciosa e inesperada gracia cuando comenzó su verdadera educación. La historia de Gordon Whittaker nos recuerda que los héroes caminan entre nosotros cada día, a menudo de las maneras más silenciosas. Si esta historia de valor y reivindicación te inspiró, dale me gusta a este video. Suscríbete a Veteran Valor para leer más historias y compártela con alguien que necesite escucharla.